Primero disculpar a Juan Ponte, que tiene un problema médico, esperemos que se recupere pronto, esperemos que sí. Y vamos a presentar a John Rodríguez Forres, que es responsable federal de la Internacional de Izquierda Unida, asesor del Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea e Izquierda Verde Nórdica del Parlamento Europeo. Lo tenemos en conexión desde Madrid y nos va a hablar de crisis, de situación, de excepcionalidad dentro de una normalidad que es cada vez más de excepción, que hablamos ellos también, en el sentido en el que, bueno, al menos ya llevamos una generación estando que nuestra crisis es la normalidad, desde 2008 en adelante, con diferentes derivaciones de una crisis que es constante, diaria y que parece que no salvamos. Nos va a contar Joe específicamente en Ucrania, para los efectos de más allá de Ucrania, que es la inflación, la crisis económica y ecológica estructural. Lo escuchamos, lo vamos muy rápido y tiene muchas cosas interesantes que decirnos. Yo, muy buenos días desde Asturias, es todo tuyo. Gracias por participar en estas jornadas. Sí, gracias a vosotras y a vosotros por la invitación y por invitarme también a compartir este día con vosotras y algunas reflexiones, ¿no?, sobre la cuestión que indicabas en la presentación. Como decías, el compañero Juan no ha podido estar por motivos médicos, que teníamos un poco planteada la idea como un poco una conversación, digamos, o sea que me va a tocar a mí ser un poco más chapa, pero en cualquier caso intentaré, pues eso, me ajustaré a los tiempos e intentaré hacer una pequeña síntesis, ¿no?, de estas cuestiones en las que precisamente venimos trabajando, ¿no?, y de cómo hilamos esa situación de excepcionalidad permanente de la que hablabas en la introducción, que creo que es una muy buena síntesis, ¿no?, de lo que estamos viviendo en estos momentos, y yo un poco también desde la óptica europea, ¿no?, por las tareas que me está tocando desarrollar en este momento. Creo que es interesante verlo de cómo la Unión Europea se ha convertido en una maquinaria perfectamente engrasada para mantener este estatus de crisis perpetua, pero también cómo se están abriendo diferentes brechas y ante eso también, bueno, pues como no solo se trata de reflexionar y de analizar, ¿no?, creo que también es importante, bueno, pues que las detectemos entre todas y todos, que veamos esos puntos de incidencia y analicemos un poco el estado de la situación. Así que creo que, como decía, para empezar, la cuestión de Ucrania tiene evidentemente una centralidad en este momento por toda la derivación, ¿no?, que ha habido de la guerra de Ucrania. Quiero decir, hablamos bueno, de lo que evidentemente en primer lugar de la situación de las personas, ¿no?, de los grupos de población que se han generado desde ahí, pero evidentemente también hemos visto un impacto sobre los mercados energéticos globales, sobre los mercados alimentarios globales, y cómo esto está precarizando un montón de situaciones que ya estaban en condiciones muy complejas, ¿no? Pero creo que también en ese marco, ¿no?, de crisis permanente, y es verdad que vivimos un momento de un montón de crisis diferentes superpuestas, ¿no? Hablamos de la crisis ecosocial, hablamos de la crisis energética, hablamos de diferentes cuestiones de este tipo, como en un marco de esta situación de permanente excepcionalidad, ¿no? Y con unas estructuras políticas en Europa que francamente no son capaces de no son capaces de definir su propio camino, sus propios objetivos, su propio futuro, siempre hay esa tendencia, ¿no?, a hacer a una crisis concreta responsable de todo. Entonces, por ejemplo, ahora con la cuestión de Ucrania estamos viendo cómo se está hablando todo el rato de la crisis energética, ¿no?, que es verdad que está la cuestión de los gasoductos que van hacia Europa, que atravesaron Ucrania, está la dependencia evidentemente de los recursos naturales rusos y todas estas situaciones, pero que realmente esto no es una crisis que derive de la guerra en concreto, ¿no?, sino que deriva de una política energética europea completamente irracional y que no se ha tomado en serio sus compromisos de transitar
hacia un modelo sostenible. Por lo tanto, cuando hablamos también de todas estas cuestiones, todas estas derivadas, digamos, de la guerra de Ucrania, también tenemos que tener en cuenta que es una forma de, entre comillas, enmascarar o de justificar elementos relacionados con los déficits estructurales que tienen nuestras políticas. Y en ese sentido, es importante que tengamos en cuenta o que seamos conscientes, ¿no?, de que el marco principal, ¿no?, que el marco que define nuestra vinculación con el espacio en el que vivimos, con el mundo en el que habitamos, ¿no?, que es la crisis ecosocial, no se puede en ningún caso achacar a una cuestión puntual, sino que está directamente ligada con un modelo de producción, de consumo y principalmente, por supuesto, económico. Por lo tanto, esa forma, ¿no?, de achacar, de generar, vincular las cuestiones a crisis concretas es también una forma de perpetuar unas políticas a las que nos oponemos y, desde luego, de justificarlas y sacarlas adelante en contextos en los que pueda haber contestación social. Por lo tanto, en este marco más amplio, ¿no?, que es la crisis ecosocial al cual hacíamos referencia, donde es precisamente ese colapso, ¿no?, del espacio en el que se desarrollan las relaciones humanas, que no deja de ser, pues, el planeta Tierra, evidentemente, y un modelo en el cual los recursos, pues hemos aprendido, ¿no?, por la fuerza prácticamente, que son finitos. Y por lo tanto nos enfrentamos también a un marco de competición y de competencia que puede llegar a ser brutal por esos recursos. Y creo que también la guerra de Ucrania es interesante en el sentido de que nos pone frente a un espejo en muchos temas, y uno de ellos, que creo que es importante hacer la referencia, es precisamente esa cuestión de la competición por los recursos escasos. Ucrania es una de las principales reservas mundiales de lo que se llaman tierras raras, que son unas tierras ricas en ciertos minerales y también en algunos metales, etc. Y la tarea, ¿no?, el papel que han tenido las empresas multinacionales a lo largo de la guerra para asegurar determinadas acceso a estos recursos naturales y los diferentes momentos de escasez o posibilidad de que entraran las empresas a cualquier coste en medio de una guerra, tiene mucho que ver o es un buen reflejo, ¿no?, de una situación que podemos o que vamos a poder ver repitiéndose si no hay un cambio de paradigma. Y eso también creo que es algo central que nos plantea, ¿no?, o sea, que esta situación, ante la incapacidad de dar respuesta a los problemas reales a los que nos enfrentamos, empezando precisamente por esta crisis ecosocial, ese colapso climático, y ante la incapacidad ante esta incapacidad hay dos opciones, ¿no?, en un marco de reducción de los recursos, y esto es que se recrudicen estas luchas para controlar esos bienes, o que vayamos y transitemos hacia un modelo diferente. Y eso también creo que es una lección, ¿no?, que la guerra de Ucrania nos pone frente a frente. El control por las rutas, la lucha por el control de las rutas energéticas, la lucha por el control de estos lugares ricos en recursos naturales, no va a ser una cuestión aislada, no va a ser una cuestión anecdótica, sino que se va a convertir en algo mucho más común si no conseguimos hacer precisamente ese cambio de paradigma. Porque al final lo que sí que va a tener que ocurrir sí o sí, y está ocurriendo ya de hecho, ¿no?, es ese proceso de adaptación. Eso es el marco del colapso climático, y por ello es necesario que en ello generemos también nuevos marcos en los cuales podamos construir esos modelos que no pasen, ¿no?, por la disputa violenta, por la disputa bélica, por el control de los recursos, sino que permitan permitan una gestión responsable, una gestión
planificada, ¿no? Y en la guerra de Ucrania hemos visto precisamente, durante la guerra de Ucrania hemos visto precisamente cómo la Unión Europea hacía el papel contrario hacía el papel contrario al de ser, digamos, una fuerza con un proyecto, con un plan para garantizar el bienestar, sino que ha sido el principal adalid del sálvese quien pueda, ¿no? Y eso ha sido también precisamente por el carácter muy dogmático que tienen muchos de los elementos, el carácter dogmático que tienen muchos de los elementos constituyentes de las políticas de la propia Unión, ¿no? Creo que, por ejemplo, toda la cuestión relacionada con el marco presupuestario y cómo en el actual, con la cuestión presupuestaria y en el actual momento, ¿no? En el que se está abriendo una brecha ahí, es especialmente interesante analizar. Sabéis que ha sido la Unión Europea la que ha impuesto sobre los Estados miembros las normas de techo de gasto y las normas relacionadas con el pago, con la priorización, ¿no? del pago de la deuda por encima de cualquier otra inversión que pueda tener el Estado. En ese sentido, ha incluso, pues eso, interferido directamente en elementos tan nucleares para la soberanía popular como fue la propia Constitución española, ¿no? Y esto es un elemento que ha sido una parte central del dogma de la Unión Europea y de su acción política en el conjunto del continente. Y como el marco de crisis, el marco de la guerra de Ucrania, el marco de la crisis climática, el marco también, evidentemente, ¿no? de la crisis del COVID, que generó un montón de gasto público. A pesar de eso, no ha habido una voluntad de cambio por una cuestión puramente dogmática, porque no deja de ser algo tan absolutamente aleatorio como fijar una cifra de 1,5% y decir que ahí fijas una línea, un techo, y a partir de ahí no se puede gastar, ¿no? O sea que son elementos completamente aleatorios, fijados por personas, y sin embargo se convierten en dogmas, ¿no? Y la cuestión en torno a esto es precisamente cómo somos nosotras y nosotros, la gente que apostamos por un cambio de paradigma, capaces de aprovechar estas grietas, ¿no? Y traía el ejemplo de la política fiscal porque precisamente en vinculación a la crisis del COVID sí que se produce en un momento dado una suspensión temporal del mismo. Y por lo tanto ahí hay un elemento de incidencia, hay un elemento que pone al sistema frente a frente, ¿no? Con su propia contradicción, y se abre una brecha para incidir, para entrar desde el marco de la izquierda y desde el marco también que puede, o sea, que genera y que puede llevarnos a alianzas que no creíamos que fueran las habituales, ¿no? Y ahí precisamente podemos ver cómo los diferentes países se están posicionando en torno a esos elementos de reforma de la Unión Europea y los diferentes hitos que se están planteando. En ese sentido, ¿no? Disculpad. En ese sentido, creo que el ejemplo por ejemplo, de las cuestiones relacionadas con el presupuesto, con el gasto, es particularmente interesante de ver porque hay una correlación directa con esa voluntad de cambio que no tiene tanto que ver, ¿no? Con las familias políticas de los diferentes gobiernos, sino que ha tenido más que ver con las situaciones concretas que ha vivido cada país. Y, por ejemplo, podemos ver cómo, evidentemente, el gobierno español ahora mismo está en una posición favorable al cambio y, sin embargo, otro gobierno que participa de un espectro similar de coalición de socialdemócratas e izquierda radical, como es el gobierno finlandés, tiene la posición absolutamente contraria de grandes defensores, ¿no? De estas políticas que en el sur tanto daño han causado, ¿no? Entonces, creo que también se nos abre un camino que tiene mucho que ver con con las propias luchas y las propias articulaciones sociales que se han dado y que se dan en cada país. Precisamente por eso también es tan diferente, ¿no? La respuesta entre unos lugares y otros a la guerra de Ucrania y las posiciones que están teniendo los diferentes países de la Unión Europea, precisamente por esa articulación y por ese papel
que puedan tener los movimientos, las organizaciones sociales. Y ahí, evidentemente, es un papel del que creo que, como decía al principio, pues un elemento a valorizar y a poner de relieve en estos momentos, ¿no? O sea, que estas respuestas solo pueden llegar de forma articulada, de forma coordinada con los actores populares, con actores sociales. No pueden ser un elemento que generen las organizaciones de izquierdas o grupos de gente que esté pensando en fundaciones o en otros espacios, ¿no? Sino que tienen que construirse desde una base más amplia, porque si no, pues vamos a ver las respuestas en la línea contraria, ¿no? Como estamos viendo ya en muchos sitios, y ahí también entra la variable del auge de la extrema derecha en Europa. Sin embargo, yo creo que también es importante poner en valor el trabajo que se está haciendo en España, ¿no? Y como al final hay una apuesta o hay un compromiso de alguna forma, por caracterizarlo de alguna forma, ¿no? Con esa construcción de espacios más amplios que a través del avance de derechos sean capaces de poner freno a la extrema derecha. Pero claro, no podemos pensarnos como una isla, y por lo tanto allí es importante que se produzcan en ese marco de articulaciones europeas. Y yo, que en mi cotidianeidad también pues estoy en contacto directo, ¿no? Con compañeras y compañeros de otras organizaciones de la izquierda, de organizaciones de izquierda en Europa, creo precisamente que una de las claves, ¿no? Y ahí se ve la diferencia entre quienes están planteando y están poniendo en práctica experiencias interesantes, experiencias que están suponiendo un avance, son precisamente las organizaciones que están planteando propuestas verdaderamente rupturistas y verdaderamente que generen, seamos capaces de imaginar marcos diferentes de relacionarnos, de medir el bienestar, por ejemplo, de organizar en nuestras sociedades, ¿no? Y al final creo que a través de la puesta en marcha de posiciones valientes, de posiciones rupturistas, es precisamente cómo están consiguiendo avanzar se está consiguiendo avanzar y se está consiguiendo construir posiciones más mayoritarias, ¿no? En el sentido de que una izquierda timorata que no se atreve a poner determinados datos sobre la mesa, que no se atreve a imaginar esos nuevos paradigmas, pues precisamente no tiene capacidad de construir un proyecto en torno a ella. Y por eso es la importancia de plantear, concluyo un poco volviendo a la guerra de Ucrania, ¿no? Esa importancia de ser capaces de plantear alternativas, de ser capaces de que no nos coma un discurso único. En estos momentos yo creo que en Europa se ha vuelto muy complicado ser pacifista. Los discursos pacifistas, los discursos que en el marco de Ucrania están llamando a un alto fuego, que están llamando a una salida diplomática a la guerra, que están llamando a que esos elementos relacionados con la crisis energética, relacionados con la crisis alimentaria, se resuelvan en un marco colectivo, en un marco de acuerdos, en un marco de consensos, son minorizadas, son ridiculizadas, son aisladas en el marco europeo. Y eso tiene mucho que ver, ¿no?, con esa voluntad de acabar, de eliminar esa capacidad, ¿no?, de pensar alternativas, de imaginarnos en un contexto diferente. Por lo tanto, yo creo que es fundamental, ¿no?, que desde las organizaciones políticas, pero también desde los movimientos sociales, desde el tejido asociativo, ahora tengamos esa tarea de poner en marcha precisamente espacios con mayores o menores niveles de ambición, porque ya siempre lo decimos, 3 mujeres que se juntan a tejer no están tejiendo, ya están haciendo política, ¿no? O sea que al final toda comunidad humana termina haciendo política, pero creo que tenemos que tener claro que es el momento de generar esos espacios de ruptura, esos espacios que se atrevan a poner sobre la mesa las posiciones
que sabemos que son las que realmente defienden los intereses de la mayoría, que sabemos que son las que realmente a través de la imaginación de de nuevos espacios, de la ampliación de derechos, de las apuestas por medir y organizar la vida, la sociedad de otras formas, ¿no? Van a ser las que tengan capacidad de de generar una alternativa a el marco de competición salvaje por los recursos al que nos aboca la crisis climática si no hay una salida, una ruptura por nuestra parte. Así que, pues felicitar también un poco la creación, ¿no? de estos nuevos espacios militantes, de estos nuevos espacios colectivos, que son herramientas fundamentales que tienen que multiplicar en todas partes para poner este tipo de espacios de pensamiento, de organización en marcha. Muchas gracias. Muy acelerados, igual tenemos un par de minutos para alguna pregunta si quiere hacer el público y si Genial. no. ¿Os animáis? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has planteado de que hay que dar un giro, ¿no? a lo que estamos haciendo. Yo creo que desde muchos de los ámbitos en los que llevamos trabajando tiempo, tenemos ya la sensación de estar repitiendo respuestas a preguntas que ya son muy distintas. Y en el tema de lo que comentas de la guerra de Ucrania, yo personalmente siempre tengo un problema cuando hay una convocatoria de una manifestación contra la guerra, porque no sé muy bien qué discurso es el que tenemos ahora mismo que hacer, ¿no? Porque, bueno, lo de dos no pelear si uno no quiere es verdad, pero sí hay uno que pelea como con muchas ganas, ¿no? Y nos está poniendo un poco a todos contra la pared. Sí estoy de acuerdo en que sí estoy totalmente de acuerdo en que estos espacios, a los que agradezco muchísimo en Tamar que lo haya puesto en marcha, tenemos que volver a hablar y tenemos que volver a discutir, porque yo trabajo ahora mismo en una entidad social y estamos con la misma historia, ¿no? Nos reuniremos ahora también en Barcelona a replantearnos cómo estamos trabajando, ¿no? Porque no sirve lo que tenemos montado para lo que viene. Gracias. Yo, si quieres comentar algo. Sí, bueno, en vinculación a lo que comentaba la compañera, o sea, efectivamente, o sea, creo que eso era un poco la síntesis de lo que yo quería decir, ¿no? O sea, que este nuevo marco en el que nos movemos de crisis superpuestas y al final la centralidad en todo, ¿no? de la crisis climática, es precisamente lo que nos obliga a un marco de elaboración nueva que es particularmente positivo, yo creo, en el sentido de que también tiene una capacidad, ¿no? de movilización, de interpelación a nuevos actores, a nuevos sujetos, que es importante. Y luego, pero claro, que también nos obliga a la gente que provenimos de tradiciones políticas o de organizativas pues más antiguas, digamos, que tienen más historia, a replantearnos un montón de elementos, ¿no? Básicamente porque hasta ahora todas las propuestas, ¿no? para la sociedad, para la organización de la sociedad de otra forma, una forma mejor, incorporaban muchos elementos novedosos, elementos de ruptura con el capitalismo, por supuesto, pero todas se asentaban también sobre una lógica que es la de que es posible un crecimiento ilimitado. Y precisamente la situación de crisis superpuestas que vivimos ahora es la materialización o la constatación de que este modelo, de que este concepto del crecimiento ilimitado no es posible de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un ejercicio que nos obliga a reconstruir y a replantear un montón de elementos y a repensarlas colectivamente, pero yo creo que eso tenemos que saber aprovecharlo y saber convertirlo en una fortaleza, ¿no? Y creo además que como decía, frente al avance de la extrema derecha, precisamente, no tampoco vale con repetir las viejas recetas que ya hemos visto
cómo funcionan, ¿no? En ese sentido, creo que precisamente una propuesta que pase por la redefinición de los marcos, una propuesta que pase por la expansión y por la ampliación de derechos, es el mejor antídoto frente a la extrema derecha y diría yo, de hecho, que el movimiento de jóvenes organizadas y organizados por el clima es una de las garantías, digamos, de que la extrema derecha no va a imponer su hegemonía en esa generación, ¿no? O sea, que aunque sea un movimiento que, digamos, uno no pensaría, ¿no? Entre los paradigmas clásicos de lo que es el antifascismo, no pensaría o no los identificaría directamente con el antifascismo, realmente tienen una labor súper importante precisamente a la hora porque son quienes están también diseñando esos espacios compartidos y esos espacios con unas normas nuevas que van a servir para acabar con esta competencia salvaje que se recrudecerá más y más si sigue avanza en el avance, ¿no? de esta situación de colapso que como decíamos, pues sí, la guerra de Ucrania tiene su reflejo. Yo entiendo la dificultad, es verdad que desde diferentes espacios ha habido un debate dentro de la izquierda, por supuesto, respecto a la propia naturaleza de la guerra, ¿no? a los elementos en los que también las diferentes partes de este debate, ¿no? decidían centrarse, y es verdad que eso ha generado algunas situaciones en convocatorias o en espacios de militantes o en espacios de pensamiento, ha generado desde luego situaciones de disputa o de dificultades, pero yo creo que visto el desarrollo, ¿no? que está teniendo y que ya llevamos 7 meses de guerra, creo que es evidente que nuestro papel pasa precisamente por poner sobre la mesa la necesidad de la paz, porque nadie está hablando eso, y eso es lo sorprendente. Que al final, si escuchas los discursos que se hacen desde las instituciones a nivel estatal, a nivel europeo, están centradas en toda una serie de cosas relacionadas con los objetivos, ¿no? Pero la idea y la centralidad también de la paz como proyecto necesario para el desarrollo de una vida con derechos, ¿no? Incluso como proyecto emancipador, es algo que está completamente ausente y ha sido una cuestión que viene claramente de nuestra parte, y el hecho de que está ausente, pues evidentemente evidencia también un fracaso de nuestra posición en el debate que tenemos que volver a recuperar. Pues muchas gracias. Lamentablemente no tenemos un tiempo para mucho más. Tenemos el siguiente charla. Muchas gracias por la participación. Gracias a vosotras. Excusar que hayamos cambiado ahí un poco la charla que tenías planteada junto con Juan, cosas del directo, y seguimos hablando y departiendo sobre estos temas que son muy interesantes. Gracias.